Vamos a hacer una especie de síntesis en lo que es abordaje de tratamiento en abuso y dependencia de alcohol. Creo que es importante tener algunos aspectos generales, ¿no? Y sabemos que el uso nocivo del alcohol causa pues un estimado de más de 2.5 millones de muertes al año a nivel mundial, ¿no? Siendo la población juvenil la más afectada, y creo que es algo que estamos nosotros viendo en el día a día de la atención. Adicionalmente, sabemos también, creo que ya lo presentó el doctor Cachay anteriormente, que el alcohol constituye la tercera causa de riesgo de pobre salud física. En cuanto a la morbilidad, el consumo de alcohol está relacionado con más de 60 condiciones de salud. Eso creo que también ayer se ha presentado en la parte de comorbilidad física. ¿Cuál es la magnitud de esta problemática, no? Sabemos de que más o menos entre el 5 al 10% tienen problemas de alcohol, y si esto lo trasladamos a más o menos el número promedio de familia, estaríamos aproximadamente entre 4 y 5 millones de familias afectadas por el alcohol. Creo que es importante tener en consideración esta, porque como sabemos, todos los estudios epidemiológicos desde hace más o menos 15 años, sigue siendo el alcohol la droga que más adictos tiene. También es importante que podamos tener en cuenta las definiciones de niveles de consumo excesivo o binging de alcohol. Los indicadores, el binging, por ejemplo, dice 5 tragos por vez. Consumo moderado puede ser hasta 4 tragos en varón, hasta 3 tragos en mujer, con una frecuencia de no más de 2 por semana. Obviamente también es importante decir que si esto se traslada a personas que tienen una dependencia muy severa, corremos un riesgo alto, o plantearlo de esa forma, pero internacionalmente se da de esa manera y están escritos, tenemos referencias, ¿no? Ahí tenemos más o menos cuál es la unidad estándar, las equivalencias que puede haber entre cerveza, trago corto, vino y cómo se presenta el paciente con problemas de alcohol. Creo que es importante la parte física, miren las conductas, el deterioro, como a veces entre los amigos vamos viendo como una persona, no necesariamente de repente con dependencia, pero con un grave consumo de alcohol, podemos ver esa intoxicación, ¿no? Cómo se presenta el paciente con problemas de alcohol. Tenemos los cuadros de depresión, los cuadros de violencia doméstica, que se tocarán en algún momento también, los trastornos de ansiedad severos y hasta la psicosis. Perfil del bebedor excesivo o del abusador de alcohol a intervenir en atención primaria. Estas son las características que podemos encontrar. Una persona joven, un adulto joven, con no signos de dependencia, con no síntomas de abstinencia, con un consumo de alcohol problemáticos recurrentes, con conciencia baja de problemas en el alcohol, sin comorbilidad severa, digamos, no hay depresión recurrente, no hay ansiedad, no hay psicosis o no hay una problemática familiar intensa. Es lo que aparentemente vamos a encontrar en lo que puede ser el bebedor excesivo o el que abuse en atención primaria. En este caso, ¿qué es lo que ya se ha planteado incluso en la mañana, ¿no? Las terapias breves, y creo es un resumen también de lo que ha sido explicado, supongo, ampliamente por el doctor Luna. El tipo de terapias breves puede ser la clásica, la moderada y la breve intensiva, ¿no? La clásica es de 1 a 3 sesiones en el año, la breve moderada de 5 a 6 sesiones en el año, y la breve intensiva mayor de 8 sesiones en el año. Estamos hablando de uso excesivo, abuso en atención primaria. Pero ¿qué hemos encontrado? Que hay 14 metaanálisis que valoran que la terapia breve en el alcohol, en el alcoholismo, lo único que va a hacer es la reducción del 10 al 20% de ingestión. Solo reducción. Por lo tanto, la intervención con terapia breve no va a ser efectiva en los casos de dependencia de alcohol, ¿no? Y para hablar de dependencia de alcohol, definitivamente tenemos que tener muy claro el diagnóstico. ¿Cómo iniciar una terapia breve? Esto es un resumen también para poder un poco reforzar lo que se ha estado comentando. Es medir en primer lugar la ingesta de alcohol. En esta etapa de atención primaria, medir la ingesta de alcohol, ver si el consumo es excesivo, más de 5 tragos por ocasión y no más de 2 por semana. El consumo de abuso,
el consumo de alcohol perjudicial y el consumo dependiente. Siempre es importante validar la información con familiares directos, amigos, pareja, todo familiar cercano que tenga la persona para poder tener la certeza de cuál es la ingesta de alcohol que tiene la persona. O sea, tenemos como punto 1 medir ingesta de alcohol. Como punto 2, usar las escalas de tamizaje. Creo que eso también se hizo en el taller, el uso excesivo. Tenemos el EVA, ¿no? Con la puntuación de oficialmente de 3 a más positivos, probablemente el riesgo elevado de alcoholismo, el audit y el MAT. Siempre descartar la dependencia del alcohol usando los criterios del ICD-10. 3. Entrevista de corte motivacional, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la retroalimentación centrada en el paciente, es decir, hablar con la persona afectada sobre los problemas o consecuencias que tiene su consumo. La empatía. Esta es una relación realmente que tiene que ver con el resultado que podamos tener más adelante hacia la adherencia, ¿no? Es importante el enganche con la persona. Yo creo que esta relación inicial con el terapeuta puede llegar hasta el 72% de que pueda haber éxito a nivel inicial. También plantearle un menú de posibilidades terapéuticas, ¿no? Principalmente en la reducción del consumo, con el apoyo de terceros, con el apoyo de grupos, de amigos, grupos de autoayuda como AA. Es algo que lo vamos a ver más adelante, que hay toda una relación de grupos de alcohólicos anónimos a nivel nacional que creo que puede ser una cosa muy importante cuando estamos en esta etapa. La autoeficacia, ¿no? Hay que instalar elementos de confianza en el cambio, de ser positivos. La responsabilidad, plantear a la persona como corresponsable de la intervención y responsable de su tratamiento. Y utilizar los elementos psicológicos específicos para disminuir el consumo. Estamos hablando del uso del consumo perjudicial. Eso es 3. 4. Consejos específicos para el paciente, ¿no? Intentar un periodo de abstinencia mínimo de un mes, que es lo ideal, para no asustarlo desde el inicio de que sea mucho más largo. Si no acepta los límites de consumo, no más de 4 en el varón y 3 en la mujer, hay que tener en cuenta que esto va en adultos no dependientes al alcohol. Identificar las razones para que no tome, ver todas las consecuencias que puede haber a nivel social, de pareja, familia, ¿no? Enfrentar todas las tentaciones de riesgo, las situaciones de riesgo, las conductas de riesgo frente a la ingesta. Educar sobre formas de ingesta no saludable, o sea, ingesta para relajarse, que lo habíamos visto anteriormente en los casos de ayer. La ingesta solitaria, que más lo vemos en damas, por ejemplo, no vemos mucho esto, o en mayor frecuencia se ve en damas. La ingesta para enfrentar problemas, o ingesta para mejorar el sueño, incluso en ingesta para enfrentar problemas, cuando uno habla de los factores de riesgo a nivel individual, estos rasgos que tienen algunos jóvenes de tener trastornos ansiosos o ser evitantes. Y aquí siempre el ejemplo es los chicos que tienen estos rasgos frente a los famosos quinos, por ejemplo. ¿Qué hacen? Alguien le dice, ¿nos tomamos una copa? ¿No? Y se van como entonaditos. Se repite esta situación por tener estos rasgos, no estoy hablando de un trastorno de personalidad. Entonces, ¿qué pasa? El chico empieza a acostumbrarse, no porque le guste el alcohol, sino por el efecto que produce el alcohol, ¿no? Lo va a desinhibir, va a tener posibilidades de bailar, de flirtear, ¿no? Entonces, miren cómo este factor de riesgo, ¿no? Pues, va a ser importante si podemos identificar tempranamente. El registro de cada consumo de alcohol, ya sea en su agenda, en calendario, y las consecuencias que tiene cada consumo, ¿no? Identificar disparadores de consumo, que pueden ser situaciones de estrés, emociones inadecuadas, personas que consumen demasiado alcohol, aconsejando, ¿no?, evitar tales condicionantes. Consejos específicos para el paciente, ¿no? Alternativas para dejar de tomar, la estructuración del tiempo libre, ocupación en actividades, el manejo del no tomar, medicalizar. Muchas veces uno le dice a la persona que puede medicalizar su situación, ¿no? Tengo un problema digestivo, tengo una úlcera, ¿no? Formas en que la persona no se sienta mal, que pueda tener una alternativa para poder evitarlo. Consejos en la forma de tomar, ¿no? En casos de que haya la opción de tomar, que ingiera alimentos, que tome despacio, que evite los consumos en rueda, o sea, la ingesta es una cerveza, que individualice su ingesta y alargue el trago, que nunca tome para resolver problemas o como forma de relajarse.
Estos consejos deben repetirse de una manera constante en aquellas personas que estén iniciándose, pero el problema es a veces que no sabemos quiénes van a tener el riesgo a nivel personal, ¿no? El factor de riesgo personal, el factor de riesgo ambiental, el factor de riesgo biológico. Por eso es importante hacer un buen seguimiento. Consejos específicos para el agente de salud. Estamos hablando un poco de aquí de la parte de intervención en el periodo prepatogénico, ¿no? Si podemos identificar los trastornos que puede haber a nivel personal, trastornos de pánico, de ansiedad, rasgos de personalidad inadecuada, el abordaje social también. La intervención es un proceso constante y muchas veces hay que repetir varias veces la intervención. Entonces el indicador de eficacia va a ser probablemente la disminución de ingesta, la disminución de la frecuencia del consumo, la disminución de las consecuencias. 6. ¿Qué hacer si continúan con el consumo problemático? Descartar de ser un caso de dependencia, usando las escalas del ICD-10. Descartar un caso de consumo de otras sustancias, sedantes, benzodiazepinas o drogas ilegales. Pero importante es validar siempre la información de otras terceras personas que acompañan a la persona alrededor. Descartar que hay un problema familiar severo, descartar que hay un problema psiquiátrico asociado, o sea, la comorbilidad que vimos ayer. Si se descarta ello, entonces intentar con medicación antialcohólica, tipo topiramato, naltrexona, el disulfiram, que lamentablemente no lo tenemos, más accesible, más cómodo, y derivar, ¿no? Apoyo con grupos de alcohólicos anónimos. Si ello falla, derivar a un centro especializado. ¿Cuáles son los retos en esta parte, ¿no?, de atención primaria? Una de las cosas que es importante es los grupos especiales, ¿no? Mujeres, adolescentes, adultos mayores. Hay que identificar los casos complejos, sobre todo en abusadores de alcohol, ver si hay comorbilidad adictiva, ver si hay comorbilidad psiquiátrica severa, una psicosis crónica, ver la violencia doméstica que puede haber presentado, ver si hay patología psiquiátrica familiar adictiva y no adictiva, que sean significativos. Una de las cosas que debemos de tener siempre en cuenta es la adherencia. Creo que este es un factor que puede ayudar muchísimo o puede frenar realmente nuestra intervención. Esa es una de las cosas que uno encuentra. ¿Cuál es el problema? A veces, inicialmente, ninguna persona que ya esté en un proceso, digamos, de abusador o de consumo perjudicial no tiene conciencia de la enfermedad. Es muy difícil intervenir en esta etapa. Y podemos estar frente a lo que es el esquema motivacional, ¿no? Frente a las dos etapas, las dos primeras etapas, que es la etapa precontemplativa, donde la persona no acepta ningún tipo de intervención. Luego viene la fase contemplativa, en la cual siempre dice, lo vamos a ver más adelante, sí, quizás, pero no creo. También una comorbilidad no identificada. También puede haber una falta de presión social, hay coadicción familiar. Estos elementos van a hacer que realmente puedan determinar que no hay una buena adherencia. Y más si de repente la primera entrevista ha sido muy cuestionadora o muy punitiva, realmente podríamos no tener tanto éxito en el abordaje inicial. Yo quiero, eso creo que se ha estado tocando inicialmente. Vamos a centrarnos ya en lo que significa la dependencia como tal. Inicialmente hemos hablado de lo que puede ser la etapa del abuso o del uso inadecuado. Acá estamos hablando ya de la dependencia al alcohol. Aquí debemos de manejar estas 7 dimensiones. Primero, el manejo de la intoxicación aguda grave, que se va a tocar más adelante. El manejo del síndrome de abstinencia. El manejo como tal de la dependencia a la sustancia. El manejo de las condiciones físicas asociadas. El manejo de la comorbilidad psiquiátrica. El manejo de la disfunción familiar o social. Y la apetencia. Esta última dimensión, recuerdo cuando se hizo un taller andino, no estaba puesto, se manejaban las 6 dimensiones, como dice la OMS, pero a pesar de intervenir adecuadamente en todas estas 6 dimensiones, había este elemento que poco a poco nos fuimos dando cuenta, y es la apetencia. Entonces, si no manejamos apetencia, por más que intervengamos en las 6 dimensiones, por eso que ahora está inmerso en lo que son
las dimensiones que deben de haber, independientemente del sistema de abordaje, se tiene que abordar estas 7 dimensiones. El taller andino, ¿no? Eso es algo que se hizo en el 97 en el instituto y llegamos a un consenso en cuanto a las dimensiones que debe de considerarse en la dependencia, en este caso al alcohol. ¿Cuál es más o menos un sistema? Tenemos muchos sistemas de abordaje. Aquí, por ejemplo, hemos sintetizado también, lo vamos a encontrar en este manual de atención primaria, más o menos registrado de esa manera. Es las técnicas psicoterapéuticas generales, que lo vamos a ver un poquito hacia adelante, las condiciones psiquiátricas asociadas, el programa de prevención de recaídas en alcoholismo, las terapias de grupo, las terapias físicas y rehabilitación, y la forma de cómo hacemos el seguimiento, el registro que cada persona puede generarse una forma de registro, ¿no? Por ejemplo, en las técnicas psicoterapéuticas, ¿no? Hay que buscar la abstinencia o la reducción del consumo. Paso 1, paso 2. Vamos a encontrarlo muy detallado en el manual de atención que ha sido ya reactualizado en este año, en el 2012. Y el paso 1 es un poco hacer el trato con la persona, con el paciente, que ya es un dependiente, porque inicialmente es muy difícil decirle, va usted a hacer el corte total, definitivo, se asusta la persona. Uno hace una especie de trato, ¿no? Abajo están los contratos conductuales, trata de decirle, bueno, ponga usted el tiempo, mínimo un mes, ¿no? Y probablemente cuando no cumpla, uno va avanzando al paso 2, cuando uno dice, bueno, necesitamos la ayuda de una familia, de un tercero, que lo ayude, que lo apoye para poder lograr lo del mes. También están las intervenciones psicosociales, el soporte social, todo lo que esté alrededor del paciente y que tenga una cosa significativa en la determinación del paciente. La supervisión compulsiva, en algún momento se hace en base al contrato conductual, si no pasa la primera fase. La puesta de límites conductuales, el tratamiento psicofarmacológico y el tratamiento de la conducta violenta cronificada. Ese es un estilo y un sistema de abordaje en lo que es una dependencia ya. Pueden haber otros sistemas. Acá las condiciones psiquiátricas, creo que ayer se habló mucho de la comorbilidad y es importante poder trabajar la comorbilidad en el caso de la dependencia al alcohol. El programa de prevención de recaídas es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, lo que se ha visto que en mayor porcentaje lo que vemos es las recaídas por problemas, generalmente asociado a cualquier tipo de problema emocional, laboral, de familia, ¿no? La recaída por estrés, creo que el estrés es uno de los elementos que actualmente está siendo valorado adecuadamente, porque la persona estresada tiende a usar o abusar o iniciar alguna conducta adictiva, por ejemplo juego, ¿no? Vemos realmente cómo este elemento de estrés puede ser un factor disparador, un factor de riesgo y causal para iniciarse, llegar a una dependencia. La recaída por condicionamiento ambiental, la persona muchas veces asocia, por ejemplo, los fines de semana, los viernes, el pasar por una situación específica, porque va a la esquina y ve a Juan, o porque va de repente una canción lo asocia, ¿no? Entonces esto más o menos dura entre 1 a 3 meses. Si hay una vigilancia y un control, probablemente esto va disminuyendo. La recaída por presión social, cuando está el entorno, o sea, seguimos frecuentando a los amigos, la gente de riesgo, situaciones de riesgo. Cuando no hay el manejo adecuado de las emociones negativas, de repente por las propias consecuencias, las dificultades con pareja, la disminución en la parte académica. Recaída por aburrimiento, eso cuando la persona no tiene una sistematización de sus horas libres. Una de las cosas que uno hace es poder darle un proceso en cuanto a las horas libres cuando ya la persona está en tratamiento. La recaída por probarse, muchas veces después de un tiempo la persona aún no muy clara de la conciencia de enfermedad, la conciencia de tener una adicción, dice, bueno, ya tengo 3 meses, voy a ver qué pasa, voy a tomar un traguito, ¿no? A la primera probablemente no pase nada, a la segunda, a la tercera nuevamente va a venir con todo el proceso con el cual vino a la primera entrevista. Recaída por estímulos internos, ¿sí? De repente algún tipo de emoción inadecuada, incluso emociones muy positivas, de repente se encuentra con alguien después de 15, 20 años,
no sabe manejar esa emoción positiva y acepta la posibilidad de poder hacer un brindis, y nuevamente estamos dentro de la posibilidad de recaídas. El otro es el estigma por haber sido un alcohólico, ¿no? Yo creo que esto tiene todo un proceso descrito también ahí para poder trabajar en lo que es la dependencia al alcohol. Las terapias de grupo. Creo que esto realmente es un factor importante de peso, un soporte realmente que lo hemos visto en estos años de atención. Son consideradas intervenciones muy efectivas en diversos centros de adicciones, ¿no? Generalmente hacemos terapia de grupo para pacientes, o se hace en grupo para pacientes 2 a 3 veces por semana, independientemente de las situaciones, cómo se presentan. Las terapias de grupo para familia. Una de las características de estas terapias es que son vivenciales, son de experiencia. La característica que ayuda enormemente es que la persona que esté en una dinámica grupal es que se da cuenta que no está solo, que son muchas personas las que pueden compartir esta patología. También se da cuenta de que hay gente que tiene de repente su misma caracterología, su misma impulsividad. También se da cuenta que de repente dice, ¿y esta persona por qué lo hizo? Ya tiene 2 meses, ¿yo por qué no? O sea, este tipo de dinámica vivencial o de experiencia realmente tiene excelentes resultados. La terapia física, creemos y estamos convencidos que es otro factor y un pilar importante en todo tipo de abordaje en las dependencias, y está a cargo de un fisioterapeuta. Ayer se comentaba que no solamente es para desestresar, sino para poder, de repente, a las personas que tienen una comorbilidad de déficit atencional, hiperactividad, incluso la terapia física, que sí está puesto en lo que es la intervención terciaria, podemos tenerlo en la atención primaria, porque la actividad física es un gran, digamos, ansiolítico antes de poder usar otro tipo de medicación, tanto en la fase de prevención como de tratamiento. Para nosotros la terapia física es importantísima, ¿no? Ahora, los registros y metodologías, creo que algunos podrían conocer la aproximación del SOAP, ¿no? Anotar la parte subjetiva, la parte objetiva, la apreciación y el plan que uno va planteando con el seguimiento a la persona que tiene problema de alcohol, ¿no? Aquí la actora del equipo terapéutico ayuda en todo este seguimiento. También los grupos de autoayuda van a ser importantísimos en este abordaje ya de la tercera etapa. Y los casos refractarios, que definitivamente hay un porcentaje que son personas que tienen estas características, pero que también es importante decir, ¿no? Cuando uno empieza, una recaída no significa fracaso de tratamiento. Yo creo que una de las cosas que sabemos que es que los primeros 6 meses es muy importante y es sumamente que va a dar las pautas hacia adelante, porque en el primer año uno espera recaídas, más en el primer semestre del año. Posteriormente, llegando al año, las posibilidades de éxito son realmente predecibles. Incluso lo que se estila es que los seguimientos en la dependencia, no solamente al alcohol, sino a cualquier otra sustancia, los estudios internacionales hablan de un seguimiento de 5 hasta 15 años para poder decir que la persona se rehabilitó. Los esquemas, digamos, más convencionales, estamos con 5 años para poder hablar de una recuperación del paciente. Creo que esto es importante también. En cualquier estilo que uno pueda abordar la dependencia, tenemos que tener los niveles de estadías motivacionales. Hablábamos en la primera parte que la primera etapa precontemplativa y la contemplativa son las más duras. Las medidas terapéuticas están hacia el lado derecho, ¿no? Cuando la persona está en la etapa precontemplativa, sin conciencia de la enfermedad, las intervenciones son generalmente vía consecuencias adversas, ya sea físicas, psicológicas, con la familia, con los hijos, la parte económica, ¿no? A veces las presiones laborales y legales van a ayudar. En la etapa contemplativa, donde hay una ambivalencia hacia el tratamiento del dependiente, es quizá así, pero hay afrontes de la coadicción familiar. La coadicción familiar es un elemento que hemos encontrado que en muchos casos ha sido un factor de riesgo, ¿no? Ha habido casos en que la persona, de repente la esposa del alcohólico, para que no se vaya con los amigos, para que no se vaya, le dice, mejor tomamos acá, te compro la caja acá, ¿no es cierto? O sea, la coadicción ha sido un elemento que realmente ha maltratado muchos sistemas de tratamiento. Entonces lo importante también es trabajar con la coadicción familiar.
A veces hay consecuencias físicas y la hospitalización breve de emergencia puede ser unos elementos importantes. Pruebas objetivas como el EVA, ¿no? Todas las medidas psicométricas que se han hecho, todos los análisis en sangre, ecografía, todo lo que es el perfil hepático es importante en esta etapa. En la etapa de determinación es cuando la persona dice, sí, pues ya no puedo seguir así, ¿no? Se ofrece desde la parte 1 a 2 más alternativas de un sistema de tratamiento. En este caso podría ser un tratamiento biopsicosocial espiritual. Yo creo que eso va a depender mucho en el sistema donde nos encontremos, pero no perder siempre el estadio motivacional cuando uno encuentra al paciente adicto. En la etapa de acción es la búsqueda de ayuda. Hay una decisión de la persona para iniciar un tratamiento. Ahí seguimos las medidas del 1 a 3 más un programa terapéutico regular con un equipo interdisciplinario. Definitivamente eso estamos convencidos de que no solamente el psiquiatra es el que tiene que ver esto, es todo el equipo que nos acompaña en este abordaje de las personas con dependencia del alcohol. Aquí la quinta etapa es la etapa de mantenimiento, donde hay que trabajar mucho el programa de prevención de recaídas, poder conversar y trabajar todo lo que se ha escrito inicialmente, trabajar los síndromes de abstinencia, la comorbilidad, la hospitalización que puede ser en este caso mediano o a largo plazo, y por último las recaídas, ¿no? Hay que evitar los deslices, hay que evitar las recaídas, o sea, evitar que haya una regresión a los otros estadios previos usando las técnicas del 1 al 5. Creo que para terminar, de repente poder compartir con ustedes cuáles serían las indicaciones para hospitalizar a un paciente alcohólico. Estamos hablando ya de una dependencia. Cuando tenemos un escaso soporte social, muy disfuncional, cuando el consumo es compulsivo, es incontrolado, ¿no? Y que no responde a un tratamiento ambulatorio, cuando hay sobredosis que amerita un tratamiento de sostén prolongado, cuando hay complicaciones tales como traumatismo, convulsiones, ¿no? Anormalidades metabólicas, infecciones como neumonía, pancreatitis, etc. O cuando hay complicaciones psiquiátricas severas, ¿no? Tales como intento o ideación suicida, psicosis, un adolescente con indicio de maltrato físico o psicológico.